Hola, ¿qué tal? Este es el canal cristiano Betel Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, pues hoy vamos a empezar una nueva serie que me parece muy importante. Ya habíamos hablado hace tiempo de un tema que se llama principios básicos y para mí y lo que me ha mostrado el Señor Jesucristo es que es un tema. Principios básicos es la parte fundamental para empezar a conocer lo que es ser cristiano, para que cuando alguien se convierta no digan, yo no sabía, no entendía esto, no me lo dijeron. Y bueno, precisamente también es para compartir, para evangelizar a personas que no conocen de Cristo, para que vayan conociendo qué es el ser cristiano. Pero hoy vamos a hablar de algo que muchas iglesias lo han tomado como lo mismo y no es lo mismo, que se parece, pero no es así, porque finalmente los principios básicos son para conocer de Cristo y las doctrinas fundamentales, que es de lo que vamos a empezar a hablar, es precisamente por eso habla de la palabra doctrina. Doctrina es una enseñanza, pero ya que ya no se puede cambiar, que es tal cual se nos enseñó, es como lo tenemos que enseñar, como lo hablamos en la enseñanza que Pablo le hablaba a Timoteo de ser alguien que sea fiel, que enseñe de manera fiel, retenedor de la palabra fiel. Se llamó en esa parte, ese video. Y bueno, pues hoy el tema que nos compete para empezar esto, bueno, pues es la gracia. Pues obviamente vamos a empezar primero con los temas de qué es la gracia, la justificación, la salvación, el arrepentimiento, que son temas básicos y que muy poca gente conoce. El mover de nuestra casa espiritual pues nos ha llevado a entenderlo, a verlo de una manera en que el Espíritu Santo quería que lo viéramos y no como lo habíamos venido viendo. Pero es bien importante que todos y cada uno de los que pues de alguna manera nos llamamos cristianos o entendemos que somos cristianos, pues lo podamos ver correctamente. Entonces, hoy vamos a hablar de la gracia. Y bueno, vamos a Génesis 6:8, vamos a dejar que sea el Señor Espíritu Santo el primero que hable. Y dice Génesis 8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Padre bendito, le damos gracias por este privilegio y oportunidad de poder compartir esta palabra. Le pido, Padre, que como siempre, Señor Dios Todopoderoso, no sea lo que yo he aprendido, lo que yo creo y lo que yo entiendo, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere hablar en este momento. Le doy gracias por este tema, porque para mí ha sido de mucha edificación y yo veo la necesidad que tiene el pueblo cristiano de conocer este tema. Le doy toda la gloria y le doy toda la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hermanos, vemos aquí que dice, mas no halló gracia ante los ojos del Señor. Y si bien no es donde inicia la gracia, pero sí es en donde la palabra por primera vez nos habla de la gracia. En la Biblia es la primera vez que se habla de la palabra gracia, mas no halló gracia ante los ojos del Señor. Pero cuando nosotros entendemos la gracia, y algo que les decía yo en videos anteriores, es que la gracia es eterna, es, es desde la eternidad y hasta la eternidad. No hay un principio, no hay un final para la gracia. La ley eh, tuvo su tiempo, de Moisés a Malaquías solamente, pero fueron unos cuantos años comparado con la eternidad, fue nada. Y bueno, tenemos que entender que para iniciar, algo que tenemos que entender es que nosotros hemos dicho que nosotros somos salvos. Romanos 10:9 dice la escritura que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, serás salvo. Bueno, pues para empezar, ¿salvo de qué? Y tendríamos que saber qué es, de qué me salvó y qué es ser salvo, ¿no? Pero para llegar a eso, primero tenemos que entender que la salvación se obtiene por gracia. Y la gracia es el tema más importante de la Biblia. ¿Por qué? Aquí viene el punto neurálgico de todo. Yo creo que aquí es donde se abre todo. La gracia es Cristo y Cristo es la gracia. O sea, es como el amor no es inherente a Dios. Dios es amor, o sea, no sale de Dios no. Dios es amor. Y así como Dios es amor, la gracia no sale de Cristo. Cristo es la gracia dada por el Padre para nosotros. Entonces, aquí el punto es precisamente que si Cristo
existe antes de que existan todas las cosas, la gracia existe desde antes de que existan todas las cosas. Ya el plan de Dios desde el principio era que Cristo fuera la gracia para que nosotros fuéramos salvos. Bueno, la gracia se obtiene por medio de la fe, solamente por la fe, no hay de otra forma, no existe otra manera. Si yo no creo, yo no puedo estar en la gracia. Antes de la ley, ya lo dijimos, había gracia, y es más, durante la ley vemos la gracia del Señor en ejemplos como el de David cuando pecó con Betsabé y que fue, él tenía que haber muerto y no murió. Vemos ahí que también aún dentro de la ley existía la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es eterna y si a David se le había revelado, vemos que dice, el Señor dijo a mi Señor, y cuando el Señor Jesús dice, ¿cómo es que a un descendiente de él, este David mismo le llama Señor? Porque le había sido revelado lo que iba a hacer con el Señor Jesucristo. Entonces, entendemos que él entendió lo que es gracia, porque también él fue salvado de la muerte, porque Dios perdonó su pecado, aunque hubo consecuencias, y ya lo hemos hablado, ya vimos un video al respecto. Pero si yo no creo, yo no puedo estar en la gracia. Antes de la ley, entonces había gracia. Si entendemos que la gracia es Cristo, entonces así como Cristo no tiene principio y no tiene fin, pues es eterno, obviamente la gracia no tiene principio ni tiene fin, pues es eterna. La ley entonces no salva, la ley condena, la ley juzga y pide que lo que haces que lo que hagas con palabras en esa misma cantidad recibas. O sea, con lo que haces por obras, lo que tú haces por obras, eso es lo que vas a recibir. Si tú no haces obras, si tú no tienes obras, no recibes. Haces, recibes, no haces, no recibes. Eso es la ley. Y vemos, bueno, que la Torah consta de 5 libros. ¿Por qué los 5 libros? Los 5 libros representan, el número 5 representa la mano de Dios, la cobertura de Dios. Por eso hay 5 libros. Jesús vino a cumplir la ley por medio de la gracia. Esa es la cobertura de Dios. Si los 5 libros, si hablan de la cobertura de Dios, pues ¿qué creen? Que precisamente el Señor Jesucristo cuando muere, Él cubre con su sangre nuestros pecados, y lo que ve Dios es nuestros pecados. Él nos está cubriendo, la gracia, esa es la cobertura. Entonces, eso era lo que venía realmente a representar. Vemos entonces que en Génesis 6:8 se menciona por primera vez la gracia en la Biblia, pero no es la única vez que vemos gracia en la Biblia. Vemos que David conoció y vivió en la gracia. Y bueno, para empezar entonces tendríamos que entender qué quiere decir gracia. Y bueno, la mayoría de los cristianos tenemos hasta por memoria el entender que gracia es un regalo no merecido. O sea, un pago es algo que yo merezco por algo que yo ya hice, y gracia es un regalo, es un don, algo que yo no hice, pero que se me está regalando. Entonces, o que yo no me gané, más bien. Pero vemos que hay diferentes palabras que nos hablan de gracia que están en la Biblia. En hebreo están 2 palabras, que es una es Gem y otra es Hanón. El Hanón se puede escribir con K y J-A-N-O-N. Y Gem. Y Gem quiere decir favor, bondad o misericordia. Y Hanón quiere decir compadecer, bondad o favor. Entonces, es un favor, pero dice también que Hanón es un favor aún inferior. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo, a nosotros que éramos menos, nos regala la gracia. En griego existe la palabra dorean y la palabra charis o charis. Y dorean quiere decir gratuitamente, o sea, de regalo, y charis o charis quiere decir de manera o acción. Es una influencia divina sobre el corazón del ser humano y su reflejo en la vida. Aquí vemos entonces lo que nos decía Pablo, que lo bueno que yo hago no sale de mí, sino del Señor Espíritu Santo. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo, y entonces es el fruto, es la acción. Cuando no se ven frutos, entonces no estoy en la gracia. Y si no estoy en la gracia, no estoy en Cristo, porque ya entendí entonces, el que está en la ley no está en Cristo, porque Cristo es la gracia. Entonces, si yo me estoy columpiando entre la ley y la gracia, que a veces es que lo ponemos de esta manera. Me va mal
Es que el Señor, ¿por qué, Señor, si yo trato de portarme bien, yo cumplo con mis ofrendas, entonces estamos en la ley y en la gracia? Si estamos en la gracia, entonces no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Pero lo ponemos también del otro lado. Ay, es que ahora me está yendo mal porque me he portado mal, porque he hecho esto, porque he hecho lo otro. Estamos en la gracia, no en la ley. No es por lo que hagas, no es por lo que hagas o dejes de hacer, sino por el regalo de Dios. Ese es el regalo de Dios. Eso es lo que quiere decir. Pero entonces una influencia del Espíritu Santo entonces se refleja en mi forma de vivir, en mi forma de caminar, en mi forma de ser. Si mi forma de caminar, de vivir y de ser no refleja a Cristo, entonces yo no estoy en la gracia y estoy jugándole al fariseo en la iglesia. Y entonces el punto aquí que quiere decir que la vida cristiana es espiritual, pero también el volverse religioso lo encontramos en la iglesia. Y entonces, aún en la iglesia verdadera de Cristo hay un montón de personas que viven la religión cristiana y hay un grupo, un remanente de Dios que vive en la gracia. Y otra palabra que también nos habla de gracia es Jairo. Y Jairo quiere decir estar alegre. Una persona que todo el tiempo está amargada, enojada, violenta, agresiva, iracunda, no está en la gracia, no puede estarlo, porque yo no estoy feliz por lo que estoy pasando por tiempos difíciles, sí, pero no estoy feliz por eso, estoy feliz aún con eso. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Vamos otra vez, y ya habíamos estudiado en un video anterior, el Salmo 1, donde dice, bienaventurado, y bienaventurado dijimos que es 3 veces bendecido o completamente feliz, y alguien completamente feliz dice, el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores. Bueno, el que se deleita en qué, en la palabra, y también vemos que la palabra es Jesús. Se deleita en Jesús, se deleita en estar con Él, se deleita en no soltarlo, se le deleita en convivir con Él, en caminar con Él, en platicar con Él. Una persona que no ayuna, que no ora, que ves iracunda, amargada, no está en la gracia, no puede estarlo. La gracia solo se entiende sobre la fe o mediante ella, no hay otra forma. La gracia nos lleva a obtener la salvación, no es lo mismo. O sea, el que yo tenga un regalo no quiere decir que la salvación sea la gracia. No porque ese sea el regalo, quiere decir que esa es la gracia. No es así. La gracia nos lleva a obtener la salvación. No hay forma de obtener la salvación sin la gracia. Si yo busco la salvación en la ley, no la voy a lograr. Somos pecadores originales. No porque yo lleve el pecado original de Adán. Yo no estoy cargando con el pecado de Adán. Yo estoy cargando con el gen que él me dejó, que es el deseo de pecar, y por consecuencia de estar en la gracia, yo ya no tengo que cumplir la ley, porque empieza a haber buenos frutos. Por consecuencia, buenas obras. Por eso no se contradice tampoco la palabra cuando después vemos que Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con obras. Entonces se contradice Pablo y Santiago. No, no es por obras para que nadie se gloríe, pero entonces yo no hago obras para recibir la salvación, sino por consecuencia de la salvación es por la cual yo tengo obras. O sea, la ley no me puede salvar, está dictada para juzgar, pero cuando yo estoy en la gracia, por automático, porque yo sé que a Dios no le agrada, empiezo a tener buenos frutos y buenas obras y dejo mi vida pasada, la vida mala. Vamos a ver lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 1 del 8 al 10. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y los rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. O sea, la ley es correcta, pero la ley se aplica al que rompe la ley. Pero el que la usa legítimamente, ¿qué quiere decir esto? Que esto es algo legal. Automáticamente, y eso lo vamos a ver cuando entendamos lo que es la justificación y la sustitución, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hace un pago
Es como, vamos a suponer que yo cometí un delito, estoy en la cárcel y de pronto me piden una multa que yo no puedo pagar. Pero alguien llega y ni siquiera me presta, o sea, me lo regala y llega y paga la multa, paga por mí. Él paga el precio, la cantidad que se requería para que yo fuera libre. Y fue un regalo. Y eso es algo legal. Él lo pagó, aunque yo no lo pagué, lo pagó alguien y entonces yo quedo libre. Eso es legal. Entonces, yo no hice nada por merecerlo, pero entonces empiezo a vivir de la manera correcta, a ser agradecido con aquello que se me dio por gracia y entonces empiezo a vivir de una manera diferente. Entonces la ley ya no me aplica a mí porque la ley no es para el justo, sino para los que transgreden la ley. Y ya vimos aquí la lista, bueno, de los que para Dios son los que transgreden la ley. Después vamos a Gálatas 2:19 y Gálatas capítulo 2 versículo 19 nos dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. O sea, sí fue mediante la ley en que yo muero a la ley. Mediante la ley yo estoy muerto espiritualmente, pero yo vivo espiritualmente al entender espiritualmente la ley. Y la ley es, entonces me lleva a la gracia y la gracia es Cristo. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de poder lograr ser salvo si no es por medio de la gracia. Romanos 7:6 dice la palabra de Dios. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. O sea, yo no estoy sirviendo a Dios en la ley. Yo no estoy obligado a hacer todo lo que dice la ley, porque estoy libre de la ley. Pero esto no quiere decir, al ser legal, que yo estoy libre de hacer cosas correctas que dice la ley. Pero yo ya no las hago por ley, yo las hago por gracia. ¿Cómo le puedo pagar a mi Señor Jesucristo tanta gracia inmerecida sino ofreciéndole algo? Entonces lo hago por agradecimiento, el diezmar, el servir en la iglesia, el ofrendar, el dar, porque dice la escritura que es mejor dar que recibir. No lo hago, no lo estoy haciendo por ley, lo estoy haciendo por gracia y yo puedo ver la diferencia entre aquel que siembra y el que no siembra. No es multiplicado, no es bendecido. Yo puedo decir que aun cuando he pasado por tiempos difíciles, la mano de Dios siempre ha estado ahí y no deja de bendecir mi casa y mi familia. Aún puedo tener la seguridad de que así es porque lo he visto. Y luego Romanos 7:7 al 16 nos dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. Entonces, aquí tenemos que entender esta parte. Una persona, vamos a dar un ejemplo sencillo, una persona que no fue educada y hace cosas que son de mala educación, vamos a suponer que erupta públicamente, escupe en la calle, y hace otras tantas cosas porque no fue educado y de pronto le dicen, es que eso está mal, eso no se debe hacer, y lo sigue practicando, pues no le importó que haya reglas de urbanidad, no le importa, pero ahora ya sabe, antes se le perdonaba porque no lo sabía, él no sabía que no era correcto. Asimismo, precisamente nosotros antes de conocer de Cristo, nadie nos había dicho
el peso real del pecado. Sabíamos que existía lo bueno y lo malo, pero no entendíamos el peso del pecado y lo que había costado el que yo fuera salvo. Entonces, viene esa parte que antes no se me podía juzgar tan duramente porque yo no sabía. O sea, si iba a ser juzgado, yo estaba muerto espiritual, me iba a ir al infierno, pero no podía ser juzgado duramente porque nadie me dijo. Pero cuando ya me dijeron, cuando ya lo entiendo, la ley me mata. ¿Por qué? Porque viene la parte donde dice Pablo, hago lo que no entiendo, lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer, amo lo bueno, amo la ley de Dios, amo vivir como Dios quiere, pero lo que aborrezco eso hago, o sea, todavía tengo el mal deseo y caigo en pecado. Por eso, precisamente porque no podemos cambiar nosotros, es por lo que la ley nos dice que estamos mal, entendemos que estamos mal, pero no podemos cambiar porque la ley no nos cambia. La ley nos muestra lo que está mal. Entonces la ley es buena. El pecado que está en mí es el que me hace estar mal. Pero yo tenía necesidad de conocer la ley porque yo no sabría entonces que estaría en pecado, porque si yo no supiera que estoy en pecado, entonces yo no podría valorar el sacrificio de Jesús, porque si yo no creo que hago algo malo o no sé que estoy haciendo algo malo, yo no podría entender el sacrificio de Jesús. Entonces yo tenía necesidad de conocer la ley, pero para poder vivir en la gracia. Eso es lo que hace la diferencia. Después vemos también en Juan 15, del 1 al 7, dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca. Lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Bueno, aquí viene una promesa, pero después de permanecer. Dice aquí la palabra permanezcan en mí. Si yo no estoy en Cristo, no puedo dar fruto. Si no estoy en la gracia, no puedo dar fruto. En la ley yo no voy a dar fruto. En la ley voy a ser un religioso. Voy a aparentar que soy bueno. Voy a hacer las cosas, sí las mismas, probablemente, que servir, diezmar, ofrendar, pero lo hago por ley, porque creo que es lo correcto, porque lo tengo que hacer. Y entonces viene la frase de los religiosos cuando les ofrecen hacer algo y dicen, mi religión no me lo permite. Entonces está obligado y está en la ley. De nada sirve lo que está haciendo porque no está en la gracia. En la gracia yo no dejé de hacer las cosas porque me las prohíban. Yo lo que he dejado de hacer es porque sé que a mi Dios no le agrada y yo quiero estar en mi Dios. Yo quiero estar cubierto en mi Dios. Y yo sé también, además, por autonomacia, que automáticamente, sin estar con mi Dios, no doy fruto. Pero estando con mi Dios puedo darlo. Porque si yo no permanezco, entonces esto habla de permanencia. Tenemos que estar permanentemente en Cristo. No puedo estar jugando a irme a la ley y estar en la gracia, a irme a la ley y estar en la gracia. No puedo estar así, no puedo estar, es que ahora sí me porté bien, por eso me fue bien. No, ahora hice cosas malas, por eso me está yendo como me está yendo. O, ¿por qué, Señor, me pasan cosas malas si no estoy haciendo algo malo? No, eso está incorrecto. Ya tenemos que borrar eso, sacar ese cassette de nuestra mente. No está bien. Yo no puedo estar columpiándome entre la ley y la gracia. Yo soy salvo y por eso habla la escritura en la armadura que el yelmo de la salvación, el yelmo protege la cabeza. ¿De qué? De los dardos del enemigo que viene y me dice, no, no creas. No, es que ¿cómo crees? No, es que y volviste a caer y sigues siendo, y eres un pecador. Y viene y te recuerda tu pecado y así crees que eres salvo. El yelmo de la salvación me permite entender y me está cubriendo para que los dardos del enemigo no vengan a mi cabeza y no hagan que yo dude de mi salvación. No voy a dudar de mi salvación, permanezco en la gracia y entonces doy fruto. Amén. Después vamos a Lucas, perdón, a Hechos 13:43, y Hechos 13:43 nos dice
la palabra. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Esto es permanencia, perseverar, no solamente es quedarse, como nos han enseñado en nuestra casa Peña Doreb, el ir de victoria en victoria no es llegar a hacer un campeonato y ya es como hay equipos de fútbol que llegan a ser campeones y felices todo, pero el año que entra ya no, y pasan 20 años y ya no, y pasan más y no lo logran, entonces, y viven de glorias pasadas. El cristiano no puede vivir de glorias pasadas, el cristiano va de victoria en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Hoy lo logré, permanezco, me quedo, sigo, camino ahí. Eso es perseverar. Perseverar en la gracia es continuar, mantenerse, permanecer. Amén. Bueno, y luego vemos en Romanos 6, 1 al 6, dice la palabra de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. Entonces, aquí echa por tierra totalmente la enseñanza de la hipergracia, de que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. No, o sea, sí hay una frase que dice así, pero no lo está diciendo para el que ya es cristiano, sino para el que no es cristiano. Yo tenía muchos pecados, tenía gran cantidad de pecados, pero vino la gracia de Dios y me perdonó. Y donde abunda el pecado es donde yo estoy, por más que permanezco y permanezco, caigo y caigo, pero no porque yo quiera. Ya no practico yo el pecado, sino no hay uno solo que no peque, pero yo estoy dando fruto. Hay una transformación. Entonces, yo no voy a estar pecando para que la gracia abunde, sino porque la gracia abunda, Dios me perdona aún el pecado que haya hecho hoy, aunque yo me estoy esforzando por no pecar. Pero dice, entonces continuaremos pecando para que la gracia abunde. Con esto le cae a la boca a aquellas personas que dicen, pues, o sea, no hay problema, ya todo ya nos es perdonado, podemos vivir como queramos. Y entonces hay muchos cristianos, dice la escritura que no maledicencia, que no, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Muchos cristianos dicen serlo y dicen groserías. Muchos cristianos dicen serlo y roban. Muchos cristianos dicen serlo. Yo conocí a uno que decía, ay, es que Dios sabe que no puedo dejar de ser, soy muy mujer, es lo único. O sea, en todo lo demás estoy bien. Él creía que ya a lo mejor porque él no podía ver más allá de que uno no deja de pecar. O sea, finalmente él no veía otros pecados. Él decía, no, yo vivo como cristiano bien, pero no puedo dejar de ser mujeriego. Y Dios sabe, Dios me hizo así. No es cierto. Eso es una mentira del diablo. Y él creía entonces estar en la gracia, que Dios lo perdonaba de ser mujer. No hay problema, no pasa nada. Ya vimos la escritura anterior en donde habla una lista, y todavía podemos ver también en Gálatas, y hay otras tantas listas en donde habla de los pecadores. Y ya, como siempre también lo he subrayado, no está hablando del que no se ha convertido, porque él finalmente, pues no importa cuántos pecados tenga, si no se arrepiente se va a ir al infierno. No importa cuántos pecados tenga, si se arrepiente va a ir al cielo. Así de sencillo. Sino del Hijo de Dios, del cristiano, que siendo cristiano y todavía tiene la facilidad para hacer cosas incorrectas que a Dios no le agradan y dicen, es que es para que la gracia abunde. De ningún modo, dice Pablo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, hemos sido sepultados. ¿Qué quiere decir esto? El bautismo precisamente representa el morir a mí mismo, a mi yo anterior, y renacer a una vida nueva. Entonces yo entro al agua y queda completamente mi cuerpo dentro del agua, representando que estoy muriendo yo para resucitar en Cristo. Muerto por la gloria del Padre.
así también nosotros andemos, para que nosotros así también andemos en novedad de vida, en una vida nueva, en una vida diferente. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O sea, vamos a resucitar a un hombre nuevo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado, ese cuerpo pecador, fuera destruido, para que ya no seamos esclavos del pecado. Esa es la diferencia. El cristiano peca, sí, sí peca, pero ya no es esclavo del pecado. Cae en pecado, pero no practica el pecado, no vive en el pecado, no está diario en el pecado. Y obviamente, qué vergüenza sería que un cristiano viviera todavía en adulterio, en fornicación, en robos, en alcoholismo, en drogadicción. Obviamente, en el cristiano están los pecados que no se ven, pero que también dañan y de los cuales tiene que cuidarse el cristiano y estar diariamente doblando sus rodillas. Lo que tengo que aprender es entender que cada que peco me salgo de la gracia de Dios y al salirme de la gracia, el Señor ya no ve la sangre de Cristo, sino todos mis pecados. ¿Cuáles? ¿Qué pecados me perdonó el Señor cuando yo me arrepentí? No me perdonó los pasados. Muchos se quedan en esa, me perdonó ya mis pecados, pero ya pequé y tengo que pedirle perdón por este pecado. O no me arrepiento y el Señor me va a castigar por este pecado, no me va a castigar por los anteriores. No es verdad, también es una mentalidad que nos ha traído el diablo. Así no es. Cuando yo me arrepiento, me perdona mis pecados pasados, presentes y futuros. Hasta el último, antes de morir, él conoce, el Señor ya conoce el último pecado que yo voy a cometer vivo. Si yo no me arrepiento, voy a ser juzgado de todos. Pero si yo me arrepiento, el Señor ya me perdonó todos. Entonces, ¿el Señor tiene necesidad de que yo diario le esté pidiendo perdón? No, Él no. Yo sí, porque mi corazón se envanece y se ensorbece. Por eso muchas veces realmente lo que quiero mostrar al Señor es arrepentimiento. Muchas veces yo no le pido perdón al Señor, sino que muestro con mis hechos que realmente estoy arrepentido. Pero sí, en ocasiones sí le pido perdón, pero no porque el Señor lo necesite, porque Él, estando yo en la gracia, me perdona a todos, sino porque yo me ensorbezco y entonces empiezo a acomodarme y entonces empiezo, abogado tengo para con el Padre. Pues es que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y empiezo a ser permisivo con el pecado y a vivir en el pecado como algo normal y como algo que no ofende a Cristo, cuando dice la palabra que cada que nosotros pecamos volvemos a crucificar al Señor en la cruz. Entonces un cristiano que se acomoda y peca normalmente está crucificando diario a Jesús y está fuera de la gracia y no es cristiano, porque ser cristiano, el Cristo y la gracia, ya entendimos, es lo mismo. Entonces, si yo crucifico a Dios con mi vida, entonces yo no soy cristiano porque no estoy en la gracia. Así de sencillo. Entonces, vamos también a ver la escritura que está en Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 22. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿De quién está hablando? Del que ignora la gracia. Ya la conoce, pero con injusticia restringen la verdad y entonces empiezan a decir mentiras y dicen, pues peca, al fin que Dios te perdona. Y empiezan a vivir de una manera diferente y entonces se empiezan a dar ídolos. Y está hablando aquí, cuando ven todo el contexto, sí está hablando de los que hacen rocas y madera y empiezan a adorarlas y hacen figuras talladas y pinturas. Pero el cristiano ve, que pone en primer lugar a su familia, a su trabajo, a su dinero, antes que a Dios, no es cristiano. Cree serlo, pero no es cristiano porque tienen un Dios diferente. Precisamente cuando yo estoy, porque muchas veces puede parecer duro decir, entonces ¿cómo voy a poner en primer lugar a Dios que a mi familia? Sí, porque entonces el Señor me enseña a amar a mi familia como Él me amó a mí. Porque dijo el Señor Jesús, sí hay un mandamiento que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero Jesús dijo, yo les doy un mandamiento nuevo, aunque no es nuevo, porque es ese mismo, pero ahora se los doy diferente. No ames a tu prójimo como a ti mismo, porque tú eres imperfecto para amarte. Ama a tu prójimo como yo te he amado. El amor de Jesús es perfecto. Entonces yo al amar al prójimo como a mí mismo,
es un amor perfecto. Entonces, si yo pongo en primer lugar a mi familia, no los voy a amar correctamente. Si yo pongo en primer lugar a Dios, voy a darle a mi familia el amor que el Señor me ha enseñado a dar. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, hasta en ese punto, pero hay quienes hacen de ídolos también a su dinero, a su trabajo, y entonces, en sus tontos razonamientos y su necio corazón, no entienden y profesando ser sabios se hacen necios. Entonces el Señor Jesús, al que se sale de la gracia, al que dice ser cristiano, pero vive de una manera en donde no da fruto, le habla, le dice necio. Y bueno, ya hablaremos más en cuanto a qué quiere decir la palabra necio, pero es algo muy fuerte. Y vemos también Hebreos, Hebreos, en Hebreos 10, 19, bueno, vamos a ver, primero dice la palabra, el creer nos lleva a tener el don de Dios por su misericordia. Yo no puedo hacer nada para agradar a Dios. El creer me lleva a vivir en la gracia. Hay quienes son salvos y no viven en la gracia. O sea, es difícil de entender, pero sí es verdad. O sea, muchos salen de la gracia, pero ya están sellados por el Espíritu Santo y son salvos, pero van a pasar como de panzazo la salvación. Esto quiere decir que se puede perder la gracia, sí. Digo, la salvación, sí. El problema es aquí que muchos de los que están jugándole al cristianito no saben si van a pasar o no van a pasar, porque Dios va a ver su corazón. Y si su corazón solamente lo hacía con hipocresía, con mentira, perderán la salvación. Si eran sinceros pero les costaba trabajo y no estaban en la gracia, entonces van a ser salvos. Pero ¿para qué le juego yo a ver si soy o no salvo, si puedo ir de gloria en gloria y de victoria en victoria? Entonces yo tengo que caminar en lo que he creído. No voy a ser bendecido por creer. Yo ya soy bendecido. O sea, el Señor me bendice, pero no voy a ser bendecido por creer que lo voy a hacer. Yo ya soy bendecido, entonces yo lo que tengo que hacer es entenderlo. Aprende a perseverar en la gracia, permanecer en la gracia. Mis actos traen consecuencias para bien y para mal. Entonces, tengo que entender que el salirme de la gracia me conduce al pecado. Estar en la gracia me lleva a no pecar. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Lo vimos ya en Romanos 6, del 1 al 6. La salvación, pues, no es algo que solo obtenemos el día del juicio, en la eternidad. No es algo que yo estoy esperando el día del juicio cuando muera. No. La salvación se vive desde hoy, desde el momento que yo hice mi confesión de fe, entendiéndola, porque yo muchas veces lo he dicho, yo no puedo, yo por eso muchas veces doy los principios básicos, pero yo no le pido a la persona que haga su confesión de fe, porque es una decisión personal y tiene que entender qué está haciendo, porque por eso hay muchos que cada domingo van y hacen su confesión de fe y siguen haciendo, porque no han entendido, porque cuando la creen y cuando Cristo está en su corazón, son transformados. Entonces, yo no soy salvo hasta el día del juicio. Yo ya soy salvo. Soy salvo desde el momento en que creí sinceramente y desde que me metí en la gracia, porque es un regalo y no se vive cuando yo llegue al cielo, sino desde aquí yo ya estoy en la gracia. La salvación, la gracia la tengo desde el momento en que creí. La gracia nos da el poder para no pecar. O sea, Dios nos va a dar poder para no pecar. Para esto hay dos palabras griegas, metanoeo y metanoia. Metanoeo quiere decir cambiar mi forma de pensar. Si yo no cambio mi forma de pensar, muchos de pronto me dicen, es que los cristianos te lavaron el cerebro. Pues qué bueno, porque lo tenía muy sucio. O sea, primero tuve que hacer un metanoeo, un cambio de forma de pensar para poder cambiar mi forma de vivir, hacer una metanoia, cambio de dirección, es un cambio de vida, es pero inicia primero por el metanoeo, el cambio de mente, de manera de pensar. Si yo no cambio mi manera de pensar, no voy a cambiar mi manera de caminar. Pero aún con esto, existen personas que decidieron descreer. Hay personas que decidieron salirse de la gracia, irse, y el punto aquí es, dice la escritura que solamente hay una sola cosa que Dios no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si una persona no blasfema y se va, ¿tiene oportunidad de ser salvo otra vez? Sí, sí, y se los digo porque yo lo viví, yo me alejé, yo perdí la salvación y Dios me dio la oportunidad. Pero sí valoro hoy mucho la salvación porque otra persona que yo conocí que hizo lo mismo que yo murió en una sobredosis de droga. Y obvio, solamente Dios sabe
si fue salvo, pero yo entiendo por la escritura, no lo fue. Entonces, yo tengo que valorar eso porque pude haber sido yo, porque hicimos lo mismo, porque caímos en lo mismo, porque yo me alejé, pero el Señor me mostró su gracia, como, tanto como David, porque yo debí de haber muerto en mi pecado, y yo por eso tengo que ser tan agradecido como David, porque David vio la gracia de Dios, aunque él tenía que haber muerto, y yo también. Si yo no hubiera, yo no estuviera en Cristo, hoy estaría en un manicomio, en un hospital o en un panteón. Eso es gracia, no por obras, no por lo bueno que yo he sido, porque no lo he sido. Hay mal testimonio también en muchos años que fui de cristiano. Hay un peor testimonio cuando estuve alejado, obviamente, pero el Señor me perdonó y hoy por gracia puedo tener una familia, un trabajo honrado, puedo servirle al Señor en la iglesia y puedo tener una relación personal. Y yo siempre lo he dicho, yo no enseño un Cristo que me enseñaron en una Biblia. Leo la Biblia, soy cristocéntrico, creo en la Biblia, pero yo creo en el Cristo con el que convivo, con el que platico, el que yo he visto, yo lo he visto con mis ojos, no es algo que me platicaron, no es, yo no lo estoy viendo en una estampita, yo creo en un Cristo vivo y ese es el encuentro que yo deseo que tengan ustedes, todos los que están escuchando esto, porque una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús cuando yo ya lo palpo, lo siento, sé que es y que existe. Pero, entonces, hablo de los que decidieron descreer. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Aguas. Aquel que decidió descreer, aquel que recibió la gracia, que conoció a Cristo, que tuvo un encuentro, que recibió la palabra y que le da la espalda a Dios, es peor. Él dice en la escritura que el peor lugar del infierno está preparado para los cristianos. Muchos dicen, ¿por qué un Dios de amor va a ser un lugar, un infierno? Ah, bueno, porque tiene que ser al mismo nivel. ¿Cuánto valor, qué tan grande es el Señor Jesús? Todo. No lo puedes explicar. Una palabra no se puede decir, es todo y más. ¿Qué puede ser lo contrario comparado? El infierno. Para que el que menosprecia a mi Señor Jesucristo, lo menos que puede tener es la sangre, es el que tome por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia, lo menos que puede tener es el peor lugar del infierno. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya dado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y muchos están en la iglesia, son cristianos y no viven en la gracia y oyan cada día al Señor Jesús bajo sus pies. Y el que tiene que estar bajo mis pies es el enemigo, es el diablo. Dice la escritura que el diablo está bajo mis pies, pero si el que yo estoy hollando bajo mis pies es al Hijo de Dios, ¿cuánto más, cuánto mayor castigo pensaré que mereceré por hacerlo? Pues hasta aquí el tema de la gracia. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le doy gracias, le pido, Señor, de verdad que podamos entender, Señor, a cabalidad en nuestro corazón lo que es gracia y podamos caminar en ella, Señor bendito. No podemos creerle al diablo, no podemos dejar que las asechanzas del diablo nos hagan cambiar nuestra manera de pensar y podamos ser cómodos, acomodarnos en nuestra zona de confort y vivir como el mundo y decir que somos cristianos. No se puede, Padre bendito, y tampoco puedo vivir como el fariseo y decir que soy cristiano. No puedo columpiarme entre la ley. Y algunos de hecho se columpian entre la ley, el mundo y el cristianismo. Y tienen probaditas de cristianismo y por eso también tienen probaditas de bendición. Y no puede caer la bendición hasta que sobre y abunde en sus vidas. Por eso le pido, Padre, que podamos hacer una metanoeo para poder caminar en la metanoia, Señor. Que el Señor Espíritu Santo influya en nosotros. Eso es gracia. Yo hoy entiendo que eso es gracia. Que yo pueda dar fruto. Que se vea en mi fruto, en mi forma de vivir, Señor bendito. Que principalmente los que son cercanos, Señor Dios Todopoderoso, no sean los que me señalen y digan, este es un hipócrita porque lo que dice no lo vive, Padre bendito. Yo creo en mi corazón que el verdadero cristiano tiene que ser íntegro, y íntegro es hacer lo correcto aunque no nos vean. Y la mejor herencia que yo le puedo dar a mis hijos, a mis generaciones, es la integridad. Por eso me aferro
como Jacob lo hizo y dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Yo no te suelto, Señor Jesús, hasta que yo llegue a su presencia, Señor. Le doy gracias, le doy toda la gloria, le doy toda la honra. Pongo en el hueco de su mano la vida de las personas que van a ver este video. Le pido que sean transformados, Señor bendito, también por su Santo Espíritu, que entiendan lo que es la gracia y puedan caminar en ella. Y le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos el tema de la gracia. Vamos a continuar con estos temas de doctrinas fundamentales y bueno, espero de verdad que sea de mucha bendición para sus vidas. Como siempre, pues los errores son míos y los aciertos son de mi Señor Jesucristo. Entonces, les pido como siempre que me regalen su like, que puedan compartirlo para que otros también puedan tener esta bendición, y que si tienen alguna duda o un comentario, que me lo pongan en la caja de comentarios. Yo estaré contestando todos los comentarios que puedan poner. Algunos de pronto me ponen comentarios en Facebook, en WhatsApp, porque también comparto este video por esos medios, pero la realidad es que pues sí, aquí hay una caja de comentarios y necesito que me puedan ayudar también en esa parte de que puedan los comentarios ponerlos aquí en el video, por favor. Pues muchas gracias, que sea de mucha bendición para sus vidas, que Dios bendiga su semana, su vida, y nos vemos la próxima semana. Chao, Dios los bendiga, o quizás antes si el Señor Espíritu nos lo permite.